El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra del Señor estará en Marcos capítulo 4 versículos del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parábola da hermosas revelaciones y el punto central está en la frase sin que él sepa cómo. No está hablando de que debemos de cuidar el proceso de crecimiento de una planta para obtener buen fruto, sino de que no entenderemos cómo se realiza dicho proceso en lo interno y que no parece perceptible en el día a día. Para aprender todo esto debemos ver el contexto. Para esto nos vamos unos versículos atrás, hasta el 21 de este mismo capítulo. Dice el versículo 21, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Es decir, ¿acaso se trae la palabra, el verbo, el Cristo para esconderlo? ¿No es mejor ponerlo en el candelero? ¿Y quién es el candelero? Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El candelero es toda aquella persona a quien se le ha abierto el entendimiento. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero la luz tiene que ir en el candelero, no lo puedes poner debajo de un almud, que como ya sabemos era en el mundo antiguo un recipiente usado para medir la cantidad y el peso de los cereales. Es decir, no es para que sea cubierto por aquello que mide la cantidad de conocimiento, ni para saber tu peso de conocimiento. Tampoco es para ponerlo debajo de la cama, no es para ponerlo debajo de lo que duermes, sino en un candelero. Si ya Dios nos ha abierto el entendimiento, como candeleros tenemos que alumbrar. Dice el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, no hay nada dentro de ti que no se manifestará, sea bueno o sea malo, o escondido que no haya de salir a la luz. Eso se evidenciará. Si alguien está actuando y no está siendo convertido genuinamente, eso tarde o temprano se verá. Si alguien está obedeciendo internamente, el proceso de crecimiento será bueno, y eso en un momento dado se verá. Refiriéndose a lo mismo, el versículo 24 dice, y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Vean que dice mirad lo que oís, es decir, tienes que verificar con las escrituras lo que escuchas, debes filtrarlo con las escrituras. En el libro de los Hechos, por ejemplo, vemos las buenas obras que hacían los apóstoles. Habían sido discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no se sabe mucho de los que predican, al menos que tengan años de testimonio, de que sea un buen seguidor de Jesucristo y sobre todo de que sea un buen entendido en la palabra de Dios. Porque si escuchan lo que se predica y no se verifica con la Biblia y lo crees, eso será lo que entre en tu corazón y eso será lo que serás en el día a día. Lo que practicarás, sea algo bueno para avanzar o algo malo para retroceder. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 15 versículos del 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, el portador de la palabra debe estar bien lavado del corazón, y esto lo hace Dios con pruebas y quebrantamiento, dando como resultado temor y obediencia de parte de nosotros.
Dice Salmos capítulo 51 versículos del 3 al 13. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, si el portador de la palabra no está bien lavado, la contaminación que tenga en el corazón contaminará a otros. Luego dice el versículo 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y aquí es donde empieza entonces nuestro texto principal, en el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, sabemos que el reino de Dios es espiritual, aunque muchos hombres en el tiempo de Jesús no lo entendían así. Muchos al ver las señales que Jesús hace se emocionaban y querían hacerlo rey. Veamos Juan capítulo 6 versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este reino espiritual en donde las palabras son espíritu, que pueden ser de vida y de muerte, de vida cuando viene de Dios Padre y se le obedece. Dice Deuteronomio capítulo 30 versículos del 8 al 10. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O puede ser palabra de muerte cuando lo haces en tu misma forma de pensar, es decir, desobedeciendo al Señor. Así continúa diciendo el mismo Deuteronomio capítulo 30 versículos del 11 al 19. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en la posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Por eso es del enemigo la frase que dice yo creo en Dios a mi manera. Es decir, tú siembras con tu propia semilla, con tus mismos métodos, con tu misma forma de regar. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículos del 10 al 11. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto en donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza.
La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Entonces, volviendo al versículo 26 de nuestro texto principal, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aquí el Señor está hablando de cualquier hombre, agricultor que echa semilla en la tierra. Necesariamente tiene que echar semilla de lo que él quiere, por supuesto, y tiene que ser comestible. Aunque hay otras plantas que se pueden comer, pero que son silvestres, pero no están como alimento primario. Por eso Dios, cuando creó, los hizo separados. Dice Génesis capítulo 1, versículos del 11 al 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. También Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 27 de nuestro texto principal. Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En este versículo viene el punto central de la parábola. Aquí no está hablando que tenemos que poner la semilla y olvidarnos o descuidarlo. Aquí está hablando de que aunque el hombre se siente a ver cómo brota y crece la semilla, no podrá saber internamente cómo se produce esto. Tal vez logre ver el cambio físico, aunque es ilógico porque tendría que estar ahí días, semanas, meses, sin mover su vista viendo el cambio. En su esencia interna, él no sabrá cómo se produce eso. Digo esto porque hay algunos que predican sobre esta parábola que no se debe hacerle nada a la planta para que ésta crezca. Un buen agricultor lo primero que hará es escoger buena semilla y tiene que ser experimentado para saber lo que es bueno, porque hay semillas que se ven buenas pero no lo son. También deberá saber en qué momento sembrarlo. Tiene que preparar una buena tierra. No es dar unos buenos picotazos y echar la semilla. Si tiene abono natural, mejor. Regará constantemente y deberá saber cuándo limpiar las malezas y así por el estilo. No dice el pasaje que se deja ahí botada. De hecho, cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 6 al 8, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí no dice que Dios solo da el crecimiento, que es lo fundamental, sino que antes Pablo tuvo que sembrar y Apolos tuvo que regar. Y esa es la obra que el Señor nos pide. De lo contrario, recibiríamos al Espíritu Santo, nos vamos de esta tierra y listo. El Señor nos potencia y capacita para hacer nuestra parte de sembrar y regar. Pero hay muchos que solo se fijan en ver. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Cuando llegamos al Señor es porque hemos sido quebrantados. El Señor ha removido la tierra para plantar su semilla. Pero cuando se vea los frutos sabremos que fue para bien. Dice Salmos capítulo 126 versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. Entonces, si quieres cosechar, tienes que sembrar. El corazón del hombre no se vuelve a Dios simplemente cruzando nuestras manos y a ver si Dios convierte esos corazones. Es cierto que la conversión de un corazón humano es una obra soberana de Dios, pero Dios usa vehículos, y esos vehículos se llaman personas, seguidores de Jesucristo como tú y como yo. Por eso hace falta la implantación de la semilla de la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 55 versículo 10. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. De esto se tomó Pablo para decir en 2 Corintios capítulo 9 versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia.
La palabra de Dios hace su obra en el corazón humano que la recibe, primeramente para nosotros como mensajeros de la palabra y después para los demás. Nunca debemos dejar de leer, de escudriñar su palabra. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o si lo otro igualmente es bueno. Entonces, cómo crece la semilla es un proceso interno, no lo sabemos. Así como hacemos muchas cosas todos los días que no entendemos, como cuando utilizamos el auto que no entendemos ni idea de cómo funciona, pero que nos ha llevado de un lugar para otro. No tenemos idea de mecánica, ni tenemos idea de computadores en lo interior, sin embargo lo usamos todos los días. Así también la semilla, cómo crece no lo sabemos, ni siquiera los expertos en botánica. Ellos saben algunos aspectos generales, pero no toda la ciencia que ello conlleva. Ahora, distinto es si nos preguntamos cómo tener una buena cosecha, porque crecimiento va a haber, sea buena o mala, y para ello debemos dejar que cumpla su ciclo. Dice Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, cuando la semilla ha pasado unas estaciones, como invierno, primavera, verano y otoño, donde suele dar fruto, es un proceso. Ha habido unas estaciones que han pasado por nuestras vidas. Dios nos da la palabra para que eso se convierta en fruto. Hace falta un proceso, un ciclo. Termina el verano, llega el otoño, entra el invierno, vuelve la primavera. Otra vez estamos en verano. Es cíclico. Por ejemplo, la palabra dada a José a través de los sueños, quien se lo cuenta al padre, se lo cuenta a los hermanos, y esa palabra que él recibió con 17 años en su vida era semilla. Es semilla en su vida, esa misma palabra con 30 años es fruto. Es decir, después de haber pasado un proceso, unas estaciones en su vida, con 30 años ahora se convierte en fruto. Dice Salmos capítulo 85 versículos del 11 al 12. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Ahora, una palabra no en todos es lo mismo. En algunos puede que sea semilla y en otros ya está dando frutos. Y hay una gran diferencia, hay un proceso, hay unas estaciones por las cuales ha pasado una persona que otros no han pasado, y lo ha hecho por causa de la palabra. Si no le llegan a dar esa palabra, si Dios no le llega a hablar a esa palabra, esa persona no tiene ese proceso, es decir, por causa de la palabra que nosotros recibimos, nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida va a comenzar un proceso. Por eso no hay que compararnos, es decir, por causa de la palabra que cada uno ha recibido. Por lo tanto, si la palabra que hayamos recibido no se está manifestando, no se está dando fruto, ¿sabes qué quiere decir? Que todavía sigue siendo semilla. Es importante que entendamos el proceso de crecimiento al que estamos sometidos todos. El proceso de crecimiento es como cuando un bebé nace. No nace con 1,80 metros de altura, sino pequeñito, y va creciendo hasta que en él la vida alcanza la estatura máxima. Por lo tanto, el crecimiento físico está sometido a factores como la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, pero el factor natural por encima de todos ellos que nos hace crecer físicamente es el tiempo. Ahora, ¿cómo crecemos espiritualmente? El factor principal para crecer espiritualmente se llama pruebas. Si lo quieres más teológicamente, se llama la cruz. Las pruebas proveen al aprobar, y cuando aprobamos, eso nos lleva a madurar. Dice Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Ves? Tribulación produce paciencia. Ahí está la palabra produce. Y la paciencia produce carácter probado. El carácter probado produce esperanza y la esperanza no avergüenza. O sea, si sigues todo el hilo de Pablo en Romanos, te vas a dar cuenta que habla precisamente de esa madurez espiritual que necesitamos a través de las pruebas, tribulaciones, como en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1. Puesto que en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Alguien que ha terminado con el pecado, ¿sabes cómo es? Maduro espiritualmente. ¿Y cómo somos maduros espiritualmente? Es decir, con mucho fruto. Alguien que ha padecido en la carne, alguien que se ha enfrentado a las pruebas y ha vencido. Dice Salmos capítulo 126 versículos del 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice Proverbios capítulo 28 versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas al que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y así como no se puede ocultar una luz, tampoco se puede ocultar el fruto. Esto se evidencia al tener contacto con una persona, al hablar con ella, al oírlo en una reunión pública. El fruto es evidente, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando Dios nos da una palabra, el hecho es que esa palabra se manifieste y se cumpla. Y lo primero que va a hacer es transformarnos a nosotros. Es decir, la semilla cuando cae en la tierra muere y se abre para dar paso a una nueva vida. Dice Juan capítulo 12 versículos del 24 al 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y una de las primeras cosas que va a hacer es transformar la propia tierra. Si la tierra no es transformada, no podrá dar fruto. Por ejemplo, si pongo una semilla en la tierra, esta semilla se empieza a echar raíces, a abrir la tierra por debajo y abrirla por arriba. ¿Por qué abre? Para que salga la planta. Y por debajo también la raíz se abre camino. Es decir, hay una transformación interna y externa cuando la palabra de Dios es enviada. Lo dice Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, cumplirá la voluntad de Dios. Esa palabra, al ser enviada, lo primero que va a transformar es la tierra. Dice Mateos capítulo 13, versículo 19, lo que fue sembrado en su corazón. La tierra es el corazón. Lo primero que va a transformar es nuestro corazón. Si no transforma nuestro corazón, difícilmente veremos que el siglo siga y que se cumpla la palabra. Por eso muchos dicen, Dios ha dicho algo y no se cumple. No es así, sí se cumple. El siglo funciona, de lo contrario, si la palabra no nos transforma, no transformará nuestras circunstancias. ¿Saben cuándo uno se da cuenta que la palabra nos está transformando? Por lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La transformación está en la mente. Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque si yo sigo pensando igual que pensaba antes, la palabra que Dios me ha dado en todo este tiempo está estancada ahí. La semilla vale, pero debemos dejar que rompa la tierra, que abra la tierra, que abra mi vida, que abra mi corazón. Sucedió cuando llegamos a Cristo, llorando y pensando, ¿pero por qué lloro? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que la palabra estaba rompiendo por dentro. ¿Sabes que cuando alguien te toca tu corazón hay una reacción externa, ya sea llorar o airearte? Cuando no hay una reacción externa, difícilmente nuestro corazón ha sido tocado. Entonces, así como una planta, la palabra de Dios tiene un siglo también. Y uno de los problemas que se tiene es que porque entra la palabra en nosotros, ya sea que le hemos leído o que el Señor nos ha hablado personalmente,
o que alguien nos haya transmitido la palabra, creemos que ya está todo hecho, y no es exactamente cierto. La palabra tiene un siglo. Si no dejo que dé ese siglo, probablemente no sea efecto en mi vida. No porque no lo sea ella, como vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No porque no lo sea, sino que en nosotros no lo va a hacer. La palabra de Dios fue la materia prima y la energía creadora. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. No hizo falta otra materia prima que esa. No tuvo que sacarlo de otro sitio, no tuvo que hablarle a algo y decirle, de aquí saco la tierra. Simplemente dijo y fue. Y todavía sigue siendo igual, pero el Señor, porque le ha dado la gana, así ha sometido la obra en nosotros, en parte a nosotros también, con ese libre albedrío que Él nos ha dado. Si yo no quiero que haga algo en mi vida, ¿sabes lo que va a ocurrir? Pues no lo va a hacer. Al no ser que sea por su soberanía, y ahí no hay quien diga lo contrario. Muchas veces parece que la palabra de Dios tarda en cumplirse. Recuerden 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque es el mismo principio, Dios no retarda las promesas por retardarlas, por hacer tiempo, para nada. Dice después, según algunos la tienen por tardanza. Recuerden que está hablando a la iglesia. Dios no retarda su palabra, sino que es paciente para con todos. ¿Qué está esperando? Realmente quien espera es Él. Cuando Él promete algo, nosotros pensamos que tenemos que esperar a ver cuando Dios decide el momento, y la mayoría de las veces es al contrario. Cuando Él promete algo, ha creado la semilla. Ahora el que está esperando es Él. Él no retarda la promesa, sino que es paciente para conmigo. Habla de un proceso, que todos procedan, es decir, de un procedimiento. Llega el Señor, me da la semilla, está la promesa. Si Dios dice algo, sabes que esa promesa sí o sí se da. Y ahora Él está pacientemente esperando a que ocurra un proceso, un siglo. Si eso no ocurre, es como en lo natural, que el agua caiga del cielo y que se quede paralizado hasta antes de llegar a la tierra y se desaparezca, y nada ha ocurrido. Hemos visto que ha caído la lluvia, pero no ha absorbido la tierra, por lo tanto no va a producir nada. Es todo un proceso como en lo natural. Versículo 28 de nuestro texto principal. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Muchas veces cuando alguien llega a la iglesia creemos que ya dé frutos, pero también está el otro lado de la moneda. Muchos rechazan que el sol queme, rechazan las pruebas y van retrasando el crecimiento. Y si verdaderamente somos hijos del Señor, para el final de nuestros días se juntarán todas las pruebas. Dice el versículo 29 para terminar. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es el momento en que vamos al encuentro del Señor. Amén.